Tenemos el conjunto de los vectores de la forma x, un medio de x con las operaciones de estándar y x es un número real. Vamos a ver si este conjunto es un espacio vectorial, es decir, si cumple con los 10 axiomas que tenemos de este lado. Yo pienso que sí cumple con los 10 axiomas. Cuando esto sucede, tenemos que comprobar cada uno de los axiomas y de forma abstracta. Entonces voy a empezar con el axioma 1. Para ello, pues voy a proponer un vector u que sea de la forma x, un medio de x, tal y como lo establece, y un vector v de la forma y, un medio de y. Cumplen. Y ahora vamos a hacer la suma. Así que cuando yo sume esto me quedaría x más y, un medio de x más un medio de y. Es decir, x más y, puedo factorizar un medio y queda x más y. Observen cómo la segunda entrada es la mitad de la primera, segunda entrada es la mitad de la primera, segunda entrada es la mitad de la primera. Así que esto pertenece al conjunto. Vamos con el siguiente axioma. Conmutatividad en la suma. U más v tiene que ser lo mismo que v más u. Pues u más v es la operación que tenemos ya aquí. X más y, un medio de x más y. Y quiero ver si es lo mismo si los pongo al revés, es decir, y más un medio de y, x más un medio de x. Perdón, me estoy perdiendo. Sí, claro, me estoy adelantando a la suma, porque es y más un medio de y, ¿qué tal mi borrador así rapidísimo? El vector b, que es y, un medio de y, listo, y lo vamos a sumar con u, que es x, un medio de x. Al hacer la suma nos queda y más x, un medio de y, más un medio de x, y esto a su vez, si los cambio de lugar, queda x más y. El orden de los sumandos no altera la suma. Si factorizo un medio, queda x más y. Y observen que este resultado es el mismo que este. Así que sí pertenece al conjunto. Vamos a hacer el axioma 3. El axioma 3 habla de que u más b más w es lo mismo que u más v más w. Entonces, en este caso u, pues ya lo tenemos, que es, déjenme ponerlo de otra manera para que se vea más vistoso. Esto es x y acá está un medio de x, más v, que es y un medio de y. Perdón. Sí, ahí está, más w, que le voy a llamar w con un medio de w, y todo esto entre paréntesis. Y esto tiene que ser igual a u más b, que ya lo tenemos acá, que es x más y un medio de x más y, más w, que es w y un medio de w. Listo. Entonces, cuando yo sume esto, x más y más w, me va a quedar x más y más w. Y abajo, cuando sume, tiene como factor común el 1 medio de x más y más w. Listo. Observa cómo la segunda entrada es la mitad de la primera. Y esto tiene que ser igual a esto, x más y más w. Y luego, si aquí factorizamos el 1 medio al momento de sumar, pues nos queda x más y más w. Y nos dio lo mismo. Así que es válido. ¿Sí? Es válido este axioma, es válido este axioma. Vamos por el axioma 4. El axioma 4 habla de que el conjunto tiene que tener a un vector 0. Entonces lo voy a construir. El 0 es de la forma 0, un medio de 0. Es decir, simplemente 0,0.
De tal manera que cuando nosotros sumemos u más 0, esto nos quede simplemente u. Entonces, ¿quién es u? Pues u es x, un medio de x más el vector 0, que es 0, 0, y me tiene que dar x con un medio de x. Cuando sumo esto, me queda x con un medio de x, y de este lado también. Así que cumple el axioma 4. Vamos por el axioma 5. El elemento neutro. Dice que si existe un vector u, debe de existir uno llamado menos u. Entonces, menos u quedaría como menos x, menos un medio de x. De tal manera que cuando lo sumes me dé el vector 0. Es decir, u más menos u me tiene que dar el vector 0. Entonces, u es x con un medio de x. Más y menos u es menos x con menos un medio de x. Y me tiene que dar como resultado el vector 0, que es 0, 0. Veamos, x menos x, 0. Un medio de x menos un medio de x, 0. Efectivamente, me dio 0. Vamos a la mitad. Ya se cumplieron los primeros axiomas, 5 axiomas sobre la suma. El axioma 6, multiplicación por escalar. Si yo multiplico c por u, tiene que dar un vector que vive en este conjunto. Entonces multiplico c por x y un medio de x, veamos, me lleva a cx y un medio de cx. Efectivamente, la segunda entrada es la mitad de la primera. Cumple con la anatomía del conjunto. Y luego nos vamos al 7. En el axioma 7, pues habla de que c por u más v tiene que ser igual a cu más cuv. Vamos a ver si esto se cumple. Dice c por u más v. Y u más v, pues me quedó x más y un medio de x más y. Y tiene que dar como resultado cu, que es lo que tengo acá, cx y un medio de cx, más cb. C que multiplica esta b. cy, un medio de cy. Entonces, si yo multiplico c hacia acá, me quedaría cx más cy. C hacia acá me quedaría un medio de cx más cy. Listo. Y si yo sumo estos vectores es cx más cy, y acá es un medio de cx, que lo puedo factorizar más cy. Vean cómo la estructura es la misma, así que cumple también este axioma 7. Vamos por el 8. Es que c más d por u sea cu más du. Entonces, vamos a multiplicar el escalar c más d por u, que es x y un medio de x. Y esto tiene que dar igual a cu, que lo tenemos aquí abajo, que es cx y un medio de cx, más du, que sería dx más un medio de dx. Pues lo mismo, pero en lugar de c es una d. Entonces, al multiplicar esto, quedaría cx más dx, multipliqué esto por la x, y abajo quedaría un medio de cx más dx. Listo. Si sumamos esto, queda cx más dx. Abajo al sumar puedo factorizar un medio y queda cx más dx. Listo, es lo mismo, por lo tanto cumple el axioma 8. Y ahora vamos con el 9. cd por u es lo mismo que cd así por u. C por du, así, tac, tac, tac. Más bien así, miren, perdón. Vamos a borrar C por du. Listo. Pues estamos hablando de escalares, entonces quedaría C por du, y du sería dx y un medio de dx. Y esto será lo mismo que cd por x y un medio de x.
Al multiplicar queda c de x, c de x entre no, estoy debrayando. Y abajo quedaría 1/2 de c de x. Al multiplicar acá c de x y 1/2 de c de x. ¡Listo! Cumple también. Vamos por el último, que es el 10, que habla de que 1 por c, 1 por u, es u. Y yo tengo que 1 por x y 1/2 de x me tiene que dar x, 1/2 de x. Pues 1 al multiplicar, pues sí da esto, ¿no? Por lo tanto, es un espacio vectorial, pero porque cumplió los 10 axiomas y los tenemos que verificar en abstracto, no en casos concretos como cuando no lo es. Nos vemos en el siguiente espacio vectorial. No olvides darle like a este video y compartirlo. Recuerda, compartir es crecer. Suscríbete para que no te pierdas de los nuevos contenidos que tengo para ti.